Bien, vamos a ver ahora, cuando el hijo se hace rebelde. Posiblemente a ustedes no les ha pasado, posiblemente les va a pasar, o posiblemente alguna persona que conozcan pasa por esto. ¿Y qué hace un papá cuando el hijo se pone rebelde? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver rapidito. Como digo, pasamos por tiempos difíciles a veces los padres, cuando los hijos hacen lo que no se debe hacer y hay maltratos y hay situaciones difíciles, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a cómo tratar la rebeldía. ¿Sí? Bueno, hemos estado leyendo de Israel, ahí en Segunda de Reyes, y esta semana nos tocó ver hoy día lo que sucede con un pueblo rebelde. ¿Cuántos reyes pasaron por ahí y no reconocieron a Dios? Y aunque Dios les hablaba y les decía, no, y hacían lo malo y se comportaban como los inconversos. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios con Israel y Judá? ¿Sí? Los disciplinó. Se fueron en cautiverio, los dos. ¿Sí? Entonces, pues podemos ver, ¿verdad?, que Dios no tolera la rebeldía. Y pasa a veces con personas buenas que se ponen rebeldes. ¿Se acuerdan de Noé, que hizo el arca? Después de todo lo que pasó, se emborrachó. ¿Sí? Pues lo mismo pasa en las familias, haciendo cosas que no se deben hacer. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué hago cuando esto pasa? Bueno, a Dios no le gusta la rebeldía. ¿Sí? Allá en 1 Samuel, versículo 15, esto ya lo leímos hace varias semanas. Vemos que Saúl era rey, ¿sí? Fue desobediente. Se puso a adorar a Dios en tiempos que no debía. Versículos 22 y 15. 15, 22. 1 Samuel 15. Yes. Dices, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Versículos 22 y 23. Sí. O sea, aquí vemos que Saúl se rebeló. ¿Y qué hizo Dios? Una palabra muy fuerte, lo desechó. Sí. Es muy fuerte. Sí. Y le quitó el reino. Sí. Entonces podemos ver cómo Dios trata la rebeldía. Ahora, la rebelión no es una etapa de la vida, es un pecado, ¿sí?, que hay que resistirlo. Si Dios no lo ignora, tampoco nosotros debemos ignorarlo. Cuando el hijo va madurando, es normal que sea independiente, ¿sí?, que llega a ciertas horas, maneja dinero, carro, amigos. Eso no es rebeldía. Es más, es mucho mejor que se vayan haciendo independientes, que sepan
cómo es la vida, ¿sí? Pero eso es diferente a la rebelión. Cuando el hijo se pone bravucón, cuando el hijo intimida y pone su yo quiero hacer esto, ¿sí? Y que en el hogar no se practica, ¿qué hacemos? ¿Sí? Hay que cuidar la rebelión con seriedad, ¿sí? Porque si uno no lo hace, y así como lo hizo Dios, pues las cosas van a salir mal en casa, ¿sí? Así que hay que tratar con firmeza la rebelión. Esto es difícil, no es fácil, pero tenemos que ser firmes. Si en la casa tenemos que hacer cosas que la familia hace y un hijo dice no, bueno, tenemos que ser firmes. No hay que gritar, simplemente decir, mira, en esta casa no se hace esto. Así que hay padres que no saben qué hacer con la rebeldía de los hijos, ¿sí? Y hasta a veces los aguantan y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Y hemos visto que eso no se debe hacer. Ahora, la rebelión no viene de repente, ¿sí? Va poco a poco, pues, creciendo. Requiere tiempo, ¿sí? Para que el hijo se haga rebelde. Y miren, esto pasa muy seguido en las familias, ¿sí? Los padres no saben cómo tratar la rebeldía y ahí vemos tanta gente rebelde, ¿sí? Porque los padres no supieron hacer lo que debían hacer. Vamos a Lucas capítulo 15 y vamos a ver el caso de un hijo rebelde. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Sí? No, Testamento. Sí. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Dice ahí 11 y 12. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. En el judaísmo se acostumbraba que los padres dividían en 3 partes lo que iban a heredar los hijos. El hijo mayor tenía 2 partes y el hijo menor tenía la tercera parte, ¿sí? Y eso se daba cuando el padre moría, o cuando ya estaba ancianito, jubilado. Se hacía esto, esa es la práctica que había en aquel entonces. Y el hijo dijo, dame. Sí. Por favor. Ajá, dice ahí en el versículo, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Sí? No era tiempo para que lo hiciera, pero yo no sé de qué manera se lo pidió, pero no era correcto. ¿Sí? Entonces, el padre, sin de discutir, se lo dio. El hijo dijo, dámelo ahora, quiero irme ahora y librarme de estar viviendo aquí, quiero vivir por mi propia cuenta. ¿Sí? Realmente eso es lo que dice el resto del pasaje, es lo que estaba pasando. Ahora, el padre no se lo negó. ¿Sí? Más bien generosamente le entregó la parte y lo dejó ir. Y el hijo se fue. ¿Sí? El padre dejó ir sin pelear al hijo. ¿Sí?
No hubo discursos ni hubo pláticas de despedida, simplemente el hijo se fue. Y hay ocasiones en que los padres deben dejar ir a los hijos. Es doloroso. Es doloroso. ¿Sí? Pero en este caso, pues el papá le dijo, pues está bien, si es lo que quieres, ahí está la puerta. El padre, pues no sabía si iba a volver a ver a su hijo. Fue una decisión del hijo y el papá simplemente lo dejó. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Libre al fin, ya no estaba en casa, ¿sí? Y ahora hacía lo que se le daba la gana. Ya no había restricciones del hogar, quería satisfacer sus caprichos, viviendo perdidamente, por lo que dice aquí, ¿verdad? Pero comenzó a escasear el dinero. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Le comenzó a faltar. Y esto pues le dio pánico. Así pasa en la vida. Cuando uno quiere independizarse, vienen situaciones difíciles y pues aquí está el hijo. Bienvenido a la vida callejera. Eso es lo que querías, eso es lo que tienes. Quería buscar trabajo, por lo que dice el versículo 15, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda. ¿Para qué? Para apacentar los cerdos. Wow. Qué gacho, ¿no? Después de todo lo que tenía, ahora está en un corral de cerdos. Así se encuentra después de dejar la casa. ¿Sí? Viven en las calles, son abusados, porque lo ven que vive así, porque no tiene cómo salir de esa situación y comenzó a pagar la cuenta. ¿Sí? Yo creo que esto es horrible. Ha de ser muy feo estar en esa situación. Y no hay alegría. Y eso es lo que llaman libertad. ¿Vale? La buena vida. Sí. Bueno, el salir de casa puede ser libertad e invitación para gozarla, pero es horrible. Así pasa. Así pasa. ¿Sí? Así que hay que pensarlo bien. Los hijos deben pensar bien, oye, de veras, ¿es lo mejor? Bueno, aquí el hijo pródigo, nadie le importa. ¿Sí? En la casa, su papá se preocupaba por él. Pero aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Qué vida llevaba este cuate? Dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué cosa, verdad? Que, aunque sea lo de los puercos, ¿verdad? Quiero comer. ¿Sí? Bueno, así es la vida. Comer lo que sea, dormir donde sea, ¿sí? Pero eso es lo que quería. Muy bien, cuando pasa todo esto, él decide regresar. ¿Sí? Dice el versículo 17,
Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahora está comenzando a pensar rectamente. Dice, volviendo en sí. ¿Qué quería decir esto? Que no valoraba lo que tenía en su casa. Ajá, Nunca lo valoró. sí. Volviendo en sí, el que estaba fuera de sí cuando hizo todo esto. Podemos decir que es una locura pasajera. ¿Sí? Así que se fue de su casa y eso es lo que estaba pasando. Y yo creo que los padres deben reprender, disciplinar, advertir, pero no los pueden obligar. ¿Sí? No nos pueden obligar a cambiar porque es una locura pasajera. Por más que le diga el papá, el hijo necio dice, no, yo quiero eso. ¿Sí? Así que al soltarlo, pues debemos confiar en Dios que lo va a cuidar. ¿Sí? Pero eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Versículo 17, vemos que ahora comienza a pensar rectamente. Tenía un buen hogar, había jornaleros y era bien alimentado, ¿verdad? Bueno, a veces es necesario pasar por esto para aprender cosas que de otra manera no aprenderíamos, ¿verdad? Es una experiencia difícil para aprender. Bueno, versículos 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no sois digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Comenzó a practicar lo que le iba a decir al papá. ¿Sí? Pero ¿cómo voy a llegar con mi papá? Y comenzó a decir, ay, te voy a decir esto, ¿verdad? Así que vuelve a sus sentidos y realmente él decía, no espero nada, solo un rincón, ¿verdad? Allí con mi papá. Trabajaré, solo quiero volver con mi papá. Así que ponme a hacer lo que quieras, era lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Así que iré a mi padre. Extrañaba a su papá. Vivir así no es fácil y uno comienza a pensar, bueno, la vida era mejor. Podríamos decir que lo más significativo en el hogar es el padre, no las cosas. Y este chavo quería las cosas y se olvidó del papá. Y por eso dice aquí, volveré a mi papá. Aquel que no cambia, aquel que es firme para dejarme ir, quiero volver a mi papá. ¿Verdad? Aquel que me ama bastante por haberme dejado ir, ahora quiero volver con él. Esto lleva mucho tiempo para que pase el que se ha ido, ¿verdad? Tal vez lleve años, pero al fin y al cabo va a venir el tiempo que sí, la reina. ¿Sí? ¿Cómo salgo de esto? Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sí? Qué reunión tan emotiva, ¿no es cierto? El papá no culpó al hijo. ¿Ya ves? Te lo dije, que te iba a ir mal. ¿Sí? No. Vino y lo abrazó. ¿Sí? Vino y lo abrazó.
y lo besó. Como digo, cuando pasan cosas como estas, puede pasar muchos años, ¿verdad? Es doloroso para el papá, pero también para el que se fue. ¿Sí? No es fácil. Muy bien, versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El muchacho vuelve a la casa quebrantado, avergonzado de lo que había practicado. Pero el papá no le hace caso a lo que dijo el hijo. Dice ahí, versículo 22, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzados a sus pies. Ya no le dijo, hazme como último de tus jornaleros, porque el papá reaccionó y le dio lo que necesitaba, ¿verdad? Ahora lo tiene todo. Tiene comida y tiene ropa. Versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era y ya revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Verdad? El hijo estaba muerto, como dice aquí. Era como nada. Estaba perdido. ¿Sí? Pero ha sido encontrado y hubo el perdón y fue restaurado. ¿Sí? Y dice ahí en versículo 24 al final, y comenzaron a regocijarse. ¿Sí? Es lo que necesitaba el hijo. Y es lo que el papá esperaba. ¿Sí? Pero el papá fue firme en lo que estaba haciendo, ¿verdad? Bueno, cosas como estas pueden pasar en la vida familiar. ¿Sí? ¿Cómo tratamos, a base de esto, cómo tratamos cuando un hijo es rebelde? ¿Qué debe hacer el padre? ¿Verdad? Bueno, no se puede permitir a un hijo rebelde que destruya el hogar. ¿Sí? Porque el hijo rebelde, al ponerse en ese papel, ¿verdad? No importa la edad ni la capacidad que tenga, el rebelde va a destruir a la familia. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa. No se lo debemos permitir. Porque si va a destruir a la familia, esto no se hace aquí. Muy bien, en segundo lugar, no se puede optar por la persona, sino por el principio. Ay, pero es mi hijo. ¿Cómo lo voy a dejar que se vaya o que no haga lo que quiera? ¿Sí? Así que, ¿sabes qué? El principio de esta casa es que tenemos que hacer esto. ¿Sí? ¿No te gusta? Ahí está la puerta. ¿Sí? O cambias o te vas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tratar a un hijo rebelde? Si la norma es torcida y el papá lo permite, esta rebeldía la va a llevar a la escuela, a la calle, al trabajo, a donde sea que vaya. ¿Sí? Así que no hay que permitir que haya esta rebeldía, ¿verdad? El padre tiene que ser firme. Esto no se tolera. ¿Por qué hay padres que toleran? ¿Verdad? Y arruinan el hogar y viven mal. ¿Sí? Y arruinan pues la vida de él y la vida de la familia. Y en tercer lugar, cuando hay verdadero arrepentimiento, el amor con un verdadero perdón, ¿sí? Cambia las cosas, se le da la bienvenida.
¿Sí? Eso es lo que Dios honra. ¿Sí? Si Dios fue duro con los rebeldes, el papá, que es responsable de los hijos, ¿sí? Por el bien de él, porque se va a encontrar con esas cosas como el hijo pródigo, ¿verdad? Tarde o temprano le va a llegar, y la vida no es como en la casa. ¿Sí? Así que esto es lo que Dios honra. ¿Sí? Que una vez que regresa el hijo, pues que lo perdone con una amorosa bienvenida. Bueno, un rebelde es difícil de tratar, pero no imposible. ¿Sí? Así que si está viviendo esto, o tiene o está pasando por esto, o alguien más, pues tenemos la fuerza de Dios para apoyarnos. Decir, Dios, si tú lo hiciste, pues enseña qué hay que hacer, ¿verdad? Y simplemente apoyarse en Dios. Dios puede cambiar al rebelde, así como lo hizo con este hijo pródigo. Los padres deben permanecer, o más bien deben mantenerse perseverantes, que no guarden rencor, pero hay que ser firmes. ¿Sí? En la casa así es, y el que manda es el papá. ¿Sí? Así Dios lo diseñó. ¿Sí? Así que esto fue lo que pasó con un hijo rebelde. ¿Qué piensan? Yo tengo aquí curiosidad. ¿Qué pasó en todo ese lapso? Porque no fueron meses ni fueron días cuando el hijo estuvo fuera. Para haber malgastado todo lo que tenían y para haber llegado al extremo de estar en un lugar en donde era más maltratado que los propios jornaleros del papá, yo creo que tuvo que haber sido un periodo largo, solamente que esta historia el Señor la compacta, ¿no? Pero creo que tuvo que haber sido un periodo largo. Y creo que el padre tuvo que haber pasado por momentos muy dolorosos. Sí, sí, de angustia. claro. ¿Estará durmiendo mi hijo? ¿Estará comiendo? Sí. ¿Con quién estará? ¿Con qué compañías? ¿Qué influencias le estarán haciendo? Pero no veo en ningún momento que el padre haya ido a buscarlo. Porque la voluntad de Dios era, déjalo, Sí. déjalo y tú mantente firme. Y él tendrá que regresar. Él tendrá que reconocer, porque lo que tú estás haciendo es por amor a tu hijo. Y otra cosa que me llama la atención, no se menciona a la madre. Solamente se menciona al padre y a los hijos. Pero yo quiero pensar que la madre tuvo que respetar la decisión del padre. Claro. Y tuvo que decir, bueno, me duele porque es mi hijo. No quiero que se vaya. No quiero que sufra. ¿Quién sabe qué le va a pasar? Pero confiando en Dios, tengo que respetar la decisión de que él se tenga que ir. Porque Dios lo va a cuidar. Porque estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y porque lo que se está haciendo es por el bien de él. Porque se le ama. Porque no se le quiere perjudicar. Porque no se le ve al hijo como enemigo. Se le ve justamente como alguien. Como un hijo. Y de la misma manera, como dice el Señor, al que ama, dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Y si Dios nos disciplina a nosotros, como disciplinó al pueblo de Israel en varias ocasiones, creo que también nosotros no podemos perder la responsabilidad de ejercer la disciplina por el amor que tenemos a nuestros hijos. Así es. Así es. Bueno, es cierto que este pasaje no da todos los detalles, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo pasó, pero aquí dice que hasta que se acabó el dinero. Sí, decía ahí, vino una gran hambre en aquella provincia. O sea, pasó por una situación con todo lo que tenía. ¿Sí? Pasó por una situación difícil,
Y dice ahí, y comenzó a faltar. ¿Verdad? Como que comenzó no solamente a malgastar, pero lo que tenía ya no le alcanzaba porque había mucha hambre. Sí. Ya no estaba en casa. Ahora se las tenía que ver por sí solo. Sí. Y también la actitud del padre de que estaba cada día deteniendo, esperando que regresara. ¿Sí? Porque se ve que estaba ahí, ¿no? Cuando él lo ve, ya el papá estaba afuera. Se ve que todos los días asomado a ver si Sí. llegaba, ¿no? Sí. Así pasa cuando uno está lejos. Exacto. Siempre piensa uno, estará bien, ya comió, tendrá con qué taparse, tendrá trabajo, muchas cosas. Sí. Nos pasan por la cabeza, pero pues cuando uno se obedece a Dios, eso ya es. Sí. Y hay cosas que el padre no tiene control. No tiene control de qué es lo que está pasando con él. Pero Dios sí. Dios sí tiene control de ese. Y eso es importante que lo veamos. El padre tiene que confiar en que ese control sigue ejerciéndolo Dios. Y Dios va a mover las cosas para que se solucionen conforme a su voluntad. Y cuando lo traiga de regreso, porque lo va a traer de regreso Dios, y esa es la confianza que tenemos. Aquí no dice la palabra que este padre de familia lo estaba esperando con un bat de béisbol en la puerta, ¿verdad? Dice que lo estaba esperando Con los brazos. con los brazos abiertos. Así es. Así es. Sí. Pues como vimos aquí, ¿verdad? Cuando esto pasa, tenemos que tomarnos de Dios. ¿Sí? Y hacer lo que tenemos que hacer. Y si está mal, está mal. Y si tiene que ir, se tiene que ir. Consentirlo sería mal. Es dañar. Es dañar. ¿Sí? Es perder. Es dañar. Y dañar también a la familia. Así es. Sí. Y dañar el respeto que merece, no la persona tal vez como padre, sino el diseño de Dios. El diseño de Dios en cuanto al padre de familia. Así es. Así es. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, entonces esa es la función del papá. Cuidar por el bienestar del hogar. La próxima semana vamos a estudiar qué hacemos cuando pasamos por momentos difíciles. Debemos hacerlo. Así que te pido, Padre, que nos ayudes a saber cómo hacer para que nuestro hijo no sea rebelde. Que desde que son pequeños, ayudarles a ver la vida y ajustarse a las cosas de Dios. Así que gracias, Padre, por lo que hemos aprendido en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.